nuevamente nos encontramos. Eh, Ya se hizo costumbre. sí, está entretenido, la estamos pasando bien. ¿Qué tema nos traes el día de hoy? Bueno, eso, ¿qué tema nos traes? Ya. Em, Habían dos temas, que era uno acerca de meditar y qué es, y también la diferencia entre conciencia y pensamiento, pero como están bien ligados, Ujú. podríamos tocar los dos temas a la vez. Sí, me hace sentido. Primero te pregunto a ti tu perspectiva de meditación. ¿Qué has visto tú? ¿Qué has conocido tú? Ya, bueno, de partida como todos, yo pensaba que meditar era dejar la mente en blanco. Ah, qué buen comienzo, sí. Ajá. Cuando recién partí, fue a medida de que fui probando ciertas meditaciones guiadas y después meditando por mí mismo me empecé a dar cuenta que pasaba algo curioso, que era como que empezaba a observarte desde otro lugar. Y con el tiempo ya empecé a entender la diferencia entre conciencia y pensamiento a través de la meditación, porque empecé a darme cuenta que podía observar mis pensamientos al principio, pero después caía de nuevo en el pensamiento, así como que del primer pensamiento yo me observaba y después caía de nuevo en el pensamiento hablándome respecto a ese pensamiento primero que había tenido. Me pasó varias veces y cuando me di cuenta de ello, me di cuenta que aquí había otro pensamiento que no estaba observando, fue como dar otro paso atrás. Y ahí recién comprendí, como que hay alguien que habla, que sería la mente, pero hay alguien que observa sin hablar. Ujú. Y, y sentí que esa era la conciencia y que como que ese era el acto de, o sea, la práctica de meditar, así como ir como avanzando hacia ese sentido de separarte de la mente y observar tu mente, tus emociones, tu cuerpo y ya lo que hay más allá cuando vas como profundizando más. Ujú. Esa es como la idea que tengo. Perfecto, de hecho, me gustan los aspectos mientras hablaba. Yo decía, oh, qué entretenido escuchar esos recuerdos de cuando uno tiene más fresco el comienzo, porque no sé cuántos años llevas meditando, No, es igual, no es mucho. Yo creo que pero como 1, 2, 2 años 3, más o ya, menos. es que a eso, o sea, todavía está cercano, porque para mí eso es 20 años atrás, pues, entonces Claro. no es, entonces, oh, ¿verdad? Si eso pasaba, es las mismas cosas que dice Leo, pero no me las tengo tan frescas, entonces me Claro, entretiene. Eh, es como casi un recuerdo nostálgico de uno mismo. claro. Entonces lo que sería la meditación. ¿Cuál es el dilema con nosotros con la meditación? Vamos a hablar que yo nunca hubiese meditado. Así que lo que tengo entrenado es tal como tú dices, los pensamientos. Y solo sé conectar con los pensamientos. No me doy cuenta que hay un observador, observadora. Claro. De hecho, no tiene género, pero para nuestra simplicidad, o sea, para nuestra cotidianidad, vamos a decir observador, observadora. Entonces, al no darme cuenta, cuando escucho meditar y me dicen lo que sucede, solamente ocupo el mismo pensamiento para crear otro pensamiento para interpretar lo que escuché. Entonces realmente lo que se pueda compartir a través de la voz, del diálogo, lo que vamos a hacer ahora incluso nosotros, es un acercamiento, es casi como hablar poéticamente de algo que es, pero hablando no te permite llegar allí, sin embargo, podemos generar algo que se acerque mucho a que se comprenda o herede el deseo de, ok, quiero conocer esos aspectos en mí. Y entonces, meditar podríamos llamarlo como una herramienta que nos lleva a mostrarnos algo dentro de nosotros. Son una serie de pasos, porque eh, hay vías como la respiración, como ubicarse como observador, empezar a observar los pensamientos, empezar a observar los diálogos. Hay incluso meditaciones corpóreas, por ejemplo, el Tai Chi es muy cercano a una meditación en corporalidad. Em,
Y lo que no hay realmente un objetivo, una meditación, pero si pudiéramos catalogar de un objetivo, es mostrarte a ti mismo, encontrar a la observador. Y desde allí contemplarse. Como ser el observador, ¿no? ¿Cómo? Ser el observador. Sí, darse cuenta que ahí está el ser. Claro. ¿Dónde reside el ser? Y así puedes diferenciar pensamiento, emoción, ser. Porque si confundimos, y esto puede suceder, se puede como mezclar como la plasticina cuando tú mezclas los colores y queda una bola de un solo color. Claro. Es lo que nos sucede acá por la forma como fuimos entrenados a vivir la vida. Y perdemos, no perdemos, no vemos estas capacidades ni vemos nuestra autenticidad. Y eso tiene un costo, que es que tu ser siempre te está hablando de un dolor que se está viviendo y que te observes para que cese el dolor, cese el sufrimiento y seas, que es algo muy potente, es algo poderoso. Entonces la meditación es una invitación a autocontemplarse y es una puerta de conocimiento de lo que uno realmente es. La forma en cómo existimos si solamente estamos en el pensamiento. Pienso quién soy en referente a otros. Por ejemplo, yo me digo, yo soy el amigo de Leo, entonces ahí me veo como un yo, pero pienso en función de Leo hacia mí. Yo soy el patinador, yo soy el ciclista, pienso en base a los objetos, yo soy el informático, el ingeniero, pienso en base a mi profesión y busco una identidad. Eso es buscar una identidad afuera para referirme. La meditación es completamente diferente. Suelta todo lo afuera, suelta las formas y siéntete. Sé esa sustancialidad interna que emana algo. Es similar a lo que sucede con el sol si hablamos en la meditación, y muchas veces se ocupa esa referencia solar interna que el sol está haciendo lo que es y emana su luz. Pero si el sol con sus rayos tocara a la tierra, tocara a los humanos que hay acá, y se empezara a identificar en base a los humanos y empezar a consultarse quién es en base a lo que proyecta hacia afuera, hacia lo que puede tocar con su luz, va a dejar de ser sol porque se va a confundir. Entonces no va a saber que él es quien emana esa luz e ilumina todo, sino que va a ver las formas que ilumina y va a empezar a tratar de encontrarse en esas formas que ilumina. Entonces pierde completamente el enfoque. Entonces el entrar en estos actos meditativos, el conocer tu respiración, el conocer tus ritmos, el sentir tu cuerpo, conocerlos, la sutileza de nosotros, hablemos sutileza de los planos mentales, emocionales, espíritu, te muestra otros cuerpos, te muestra otros universos, y esos son portales de información que al conjugarse una con la otra te permiten entender aspectos mayores, así como cuando nos enseñaron el universo de los números para poder después jugar a una interpretación mayor con los números. Pero para eso fue necesario que pudiéramos absorber ese tipo de conocimiento. Desde lo similar que me nombrabas tú de tu experiencia, recuerdo mucho, eso es muy interesante, ese paso de poner la mente en blanco. Hay frases que se han escrito respecto a las meditaciones que son el reflejo de algo que se ha alcanzado con la práctica. Pero describir el acto y querer llegar ahí inmediatamente es imposible. Es la ironía. Vamos a pagar estas cositas. De hecho, por eso yo creo que Dime nomás. por eso yo creo que la gente
cuando intenta practicar la meditación, se frustra porque encuentra como, o sea, piensa que ese es el objetivo. Y claro, si uno cree que ese es el objetivo y lo intenta y quiere conseguirlo rápidamente, es algo que va a dar el tiempo como consecuencia y sin buscarlo. Es como que se da nomás en un punto de la meditación. Pero por eso la gente así como que lo intenta y no para los pensamientos y deja de intentarlo porque se da cuenta que a cada rato se pone a pensar y termina frustrándose y dejando de meditar. Sí, porque de hecho, qué es lo que quieren cuando van a acercarse a la meditación? ¿Qué es lo que has visto que quieren? ¿Qué se te viene? Y se me viene cuando buscan meditar. Bueno, siempre que las personas que lo han buscado están pasando por algún tipo de dolor Ujú, y quieren sanar ese dolor. ujú, Eh, Ese es como su objetivo. Y yo creo que a lo mejor tratan de llegar muy rápido a ese objetivo, pero ese no es el... O sea, es que la meditación tampoco tiene un fin concreto, solo que por consecuencia va a terminar sanando el dolor. Muy interesante lo que planteas. Me voy a tomar de las cosas que dijiste porque están muy claras. Hay una incomodidad que se ve en el cotidiano y este es el error de cómo pensamos. Leo un libro y dice, meditar te relaja, meditar te trae paz, meditar te hace ver tu amor, meditar te... Y uno dice, confunde por el pensamiento. Ah, sí, estas 4 cosas son justo las que estoy buscando. Así que démela en dosis de pastillas, me las tomo y me tiene que hacer el efecto inmediato. Porque estamos acostumbrados a la inmediatez de contratar servicios a través del dinero. Esa es una tremenda ilusión de algo no me gusta y si tengo poder de dinero, por lo general puedo comprar la situación, comprar a las personas. Sucede mucho. Y haces lo que quieres caprichosamente. No está en armonía con las fuerzas del universo, pero tú puedes ser muy caprichoso. Claro. Ya cuando el nivel es mayor, no puedes obviar esto porque te está mostrando tu ser es algo que no se puede bypassear porque es de lo que se trata la existencia. Entonces, como estamos acostumbrados al pensamiento, queremos el pensamiento inmediato que me soluciona. Y tal como decías, la meditación no funciona así. La meditación te va a mostrar dónde, te va a mostrar primero si evidentemente aquí está la crisis y la vas a poder ver. Y vas a ver, porque este es el fruto, la crisis es el fruto. Y te va a dejar ver el árbol y vas a empezar a seguirlo para atrás, y vas a ver el tronco del árbol, vas a ver que habían otros frutos por ahí, vas a ver las raíces y te vas a dar en qué momento, te vas a dar cuenta en qué momento pusiste la semilla en tu propia tierra. ¿Y por qué estás regando un árbol que te podrido, que te da frutos podridos? Y ahí te viene un clic, un acto, y ahí viene la conciencia, que es lo que hablamos, también queríamos incorporar, que es, ahí te haces consciente, quiere decir que adviertes cómo tus partes están creando y cómo una con otra, como un rompecabezas, le dan forma a un tipo de situación y tú estás viviendo la forma que tú misma creaste. Entonces el ver con conciencia es que eres capaz de percibir todos tus niveles, todos tus cuerpos, todas tus acciones y cómo se expresan en este plano mientras también estás conectado con la fuente. Entonces, mientras mayor sea tu grado de conciencia, mayor la conexión hacia arriba, hacia el espíritu, mayor capacidad de ver tus creaciones acá, más fácil puedes mover las formas, disolverlas. Nosotros creamos maquinarias internas, creamos programas, aplicaciones, llamémosle, trayéndolo algo simplificado, creamos aplicaciones que muchas veces las dejamos en temas automáticos, como con el alarma. Ya si aparece mi papá, actúa así, si aparece mi mamá, actúa así, si aparece mi pareja, actúa así, si aparece mi amiga de esta forma, si aparece... Y empezamos a tener cierto tipo de reacciones emocionales, ciertos tipos de cuerpos emocionales para un caso, para otro. Y
En vez de improvisar, sacamos como el traje, la aplicación, lo pongo las circunstancias que quería y repito una y otra vez. Estoy atrapado en mis formas. La meditación te va a mostrar qué formas tiene, por qué elegiste atraparte y te muestra desde una sustancialidad, te permite ser algo así. Cuando estás atrapado en el pensamiento, eres el personaje de la película. Eres el personaje de la película sin advertir que estás en una película, sin advertir que eres un personaje. O sea, para ti está sucediendo lo que está sucediendo. Claro. Ese es el pensamiento. Es un nivel plasmado llamémosle, de forma de apreciar las circunstancias. Es como la película de Jim Carrey. Esa... Ya, sí, está atrapado en una realidad, en un mundo donde todo es fantasía y se lo adecuaron a él, lo están filmando. Exacto. Sí, hasta que se da cuenta de que un personaje ahí exacto. Y decide irse. Qué interesante, sí, es buenísimo el ejemplo. La película de Jim Carrey, él es un bebé que fue adquirido por una productora, hicieron un domo y le crearon toda una realidad, un reality show. El único que no sabía que estaba en el reality era él. Claro. O sea, es inconsciente de su entorno y de su realidad. Claro. Pero como para él su pensamiento le hizo entender que esa era la realidad, él vivía en base a esas circunstancias y no cuestionaba o mejor dicho, quería cuestionar los límites, pero el propio circunstancia le mostraba a través del miedo, lo controlaban para que no rompiera sus límites. Y le crearon, de hecho, un trauma para que no cuestionara los límites del lugar y no pudiera salir de donde estaba. Que no se parece nada a nuestra realidad, no funciona. Entonces, estando allí, él no podía trascenderse porque su pensamiento estaba creyendo que eso era real. En la misma película sucede que de repente su interior, su ser, le empieza a terremotear su realidad y le empieza a decir que rompa más allá de las barreras, incluso más allá de sus miedos. Y él hace ese viaje y se vuelve consciente de que ese mundo no era real, consciente de que todo eso era una construcción para él. Y ahí despierta y ahí se ve a sí mismo y deja todo detrás y empieza a querer conocerse a sí mismo. De hecho, queda graficado cuando toma un barco y se va y llega a su límite, al límite donde hay. Literalmente al límite. Y ahí decide salir de ese límite. Claro, es muy gráfico. Llegó al límite del mundo. O sea, ese sería el límite de nuestras creencias. Claro. Nuestras creencias limitan nuestro mundo. Hasta dónde llegas, hasta dónde creo que puedo llegar. Entonces, en nosotros, cuando nos suscribimos a esta idea del mundo que tenemos y cómo funcionamos, claro, quedamos en el nivel del pensamiento y el pensamiento nos crea acciones. Pero si veo que el pensamiento es solo un nivel de interacción y percibo que hay algo mayor atrás, percibo que hay emociones, percibo que hay circunstancias, te vas a dar cuenta entonces que tú eres. El pensamiento sería el nivel del personaje. Después vas a ver que hoy hay un nivel que es la escenografía, donde está contenido el personaje. Y te vas a dar cuenta que más atrás hay alguien que escribió un guión y más atrás está el director. Entonces el director vendría siendo prácticamente el que es consciente, el que ve todas las situaciones y puede hacer o deshacer. Ese es realmente el que está creando la escena. El personaje lo único que hace es sigue todos los otros niveles hasta allá. El tema es que en esta confusión el director de repente se confunde y cree que es el personaje. Y se le olvida que está escribiendo el guión. Entonces, al salirse de ese nivel, uno vuelve a ver el cómo escribió la realidad que está viviendo. Y muchas veces, o quizás todas las veces, vamos a encontrar que te das cuenta que hay una atmósfera emocional que la vas a sentir, se percibe diferente aquí. Si yo ocupo esta zona, voy a pensar la emoción. Cuando estamos en estado meditativo adentro,
tú sientes una esfera, una especie, estoy tratando de explicar algo que es vivencial, pero se siente una especie de, estás en una esfera, en un escenario sutil donde percibes tu plano emocional, las percibes como emanan, como brotan, percibes tus pensamientos, percibes estas conexiones, literalmente se perciben cosas así, oh, esto está unido a esto, y sientes el momento en el que tú hiciste esto para unirlo, y sientes el momento en el que tú hiciste esto para unirlo, y la consecuencia que se activó de esta unión. O sea, sientes, percibes los niveles, y al percibir los niveles, te vuelves consciente. Te vuelves creadora, creador. Y allí despiertas. Claro, igual hay una aclaración ahí, que yo creo que algunos que pueden escuchar quizás se confundan, es cuando al hacerse consciente, es como que adquieres un conocimiento nuevo de todo lo que sucede, Ajá. pero no desde, no pensativo, sino que es como desde el sentir. Es como otro tipo de Un conocimiento. sentido extra. Claro, no es como, porque puede confundirse a veces yo me hice consciente, entonces ahora sé mentalmente que esto me pasa por esto, pero no, cuando uno lo piensa, está interpretando el conocimiento que adquirió. Exactamente. Pensamiento es nivel interpretativo, conciencia es algo que trasciende al pensamiento, está más allá, es en otro conjunto, en otro universo. Sí. Es un conjunto mayor, de hecho. Entonces, sí es súper interesante eso porque el pensamiento va a tratar siempre de decirte yo sé. No, si yo sé de lo que me estaba hablando. Incluso, por ejemplo, no conoce la meditación del pensamiento. Tú le dices, oye, meditación te serviría. No, si yo sé, si yo ya he visto que me serviría. Es tan soberbio que ocupa una idea, crea una idea en la cual el pensamiento te hace pensar que ese otro pensamiento te podría ayudar a disolver el pensamiento anterior y después crear un tercer pensamiento donde te verías sano. Entonces tu pensamiento te hace decir, como yo ya me sé la solución, puedo esperar un poco más, porque igual si hago estos pasos ya voy a quedar ok. Entonces te crea como 5 o 6 pensamientos. El pensamiento funciona de manera lineal, como canicas alineándola una tras otra. Entonces viene el primer pensamiento, una canica, una bolita. La tienes allí. Y tienes el pensamiento de que advierto que algo me incomoda. Este pensamiento viene de raíz del, vamos a decir que el origen es la mano. Pero el pensamiento, en vez de atender la mano para entender dónde está su raíz, simplemente lo que hace es, te crea ahora un pensamiento donde piensa que esto está solucionado. Mientras sigue el pensamiento anterior y mientras crea un siguiente pensamiento. Y cuando se da cuenta que todavía el mismo sigue el ruido acá, más que algo no calza porque cree que está todo bien, pero aún hay ruido, crea un siguiente pensamiento que anule los otros dos. Y vamos creando cada vez más pensamientos y entonces en vez de alivianar la carga, va sumando la carga, va sumando estrés. Claro. Es como cuando, es el mismo ejemplo que tú das, así como decir que el primer pensamiento es una incomodidad. Y al principio la persona se siente incómoda, no, yo estoy incómodo. Hasta que se da cuenta, o sea, lo siente primero sin darse cuenta, después lo advierte. No, estoy incómodo, ya, no tengo que sentir, ahí aparece el otro pensamiento, no tengo que sentirme incómodo, porque no está sucediendo nada. Pero claro, esa incomodidad va creciendo y no desaparece, no solo por pensarlo, va a desaparecer. Exactamente. Y después de decir, pero no tengo que pensar que tengo que estar así si yo soy como soy, por ejemplo. Bueno, y así soy una persona positiva, por ejemplo, no tengo que ser negativa. Exacto. Y así van sumándose, es como... El pensamiento positivo es la mayor estafa. Piensa positivo, que te deberían piensa positivo, eso es delirar. Se te está quemando la casa y tú dices piensa positivo y te paras dentro de la casa y no se está quemando, no se está quemando, te va a quemar con la casa y todo. Claro. Entonces, el tema es ser consciente. Claro, una mente entrenada, una vez que ya está todo neutro, o sea, si tienes tu casa impecable, cuando hablo de la casa del espíritu, la casa de la mente, del alma, del ser, todos los niveles, por supuesto ahí crean positivo y no hay deudas, así que no hay roce, no hay nada que se le oponga. Pero si tengo mi casa lleno de fruta podrida, lleno de temas irresueltos, quemándose gotera y yo pienso positivo adentro, es que estoy queriendo hacer un alejarme de la consecuencia de mis propias creaciones. Porque ahí viene la responsabilidad.
que es el asumirse creador-creadora. Y la gran diferencia en nuestra cultura nos enseñan a ser víctimas. Y nos enseñan a ser víctimas porque, como nos enseñan a contratar servicio o a pedir información a otro, que el otro es el que crea. A mí me lo enseñaron así, a mí me dijeron que así era, yo no fui. Así me lo enseñó el profesor, así me lo enseñó mi papá, así me lo enseñó el colegio, la profesora, el tío, la prima. Así me dijeron que hiciera, a mí me dijeron que hiciera esto, yo lo hice, no tengo. Entonces, Claro, no hay un ser que se sabe creador. claro, Hay un intelecto que se sabe respondedor de lo que le pidieron. claro. Porque si fuera creador, tomaría responsabilidad en lo que está. Sí, porque se da cuenta que crea. Exacto. O sea, nosotros tenemos un nivel de bloqueo muy grande que no nos damos cuenta que creamos. Entonces la meditación te lleva a ver que tú eres la creadora, el creador de lo que te está sucediendo emocionalmente, mentalmente dentro de ti. Y es de tal manera en que no lo puedes negar. O sea, es absoluto, se ve, se siente. Ahora el tema es que ahí viene intensidad. Cuando uno siente, la experiencia toma intensidad. Ese es otro de los aspectos que no nos han enseñado a vivenciar. Intensidad. Cuando viene intensidad, me asusto, me bloqueo, miedo y veo quién lo resuelve. A quién le delego la situación. Claro, Cuando se vuelve intenso, me declaro incompetente para que llegue otro. Porque la intensidad para poder vivirla necesita espacialidad. O sea, yo necesito espacio. Si algo es intenso, si algo tiene mucha, si le doy espacio, se dilata esa energía en el espacio y entonces puedo procesarla. Pero si es intenso y cada vez se vuelve más apretado, más apretado, más apretado y está intenso, se empieza a comprimir el espacio, entonces se empieza a acumular esa energía y que quiere ser liberada. Y si ya es demasiada energía y el espacio es muy menor, se empieza a romper el espacio. No aguanta la cantidad de energía que hay allí, por lo tanto se explota. Y es lo que nos suele pasar. Como no sabemos generar el espacio para el ser, habitarnos, tener espacialidad interna, no sabemos acogernos, no sabemos vivir la intensidad, por lo tanto nos desbordamos fácilmente. Entonces, el que sufre es el sistema nervioso, por ejemplo, llevándolo a algo muy concreto. El sistema nervioso se estresa, se craquela, después empieza tu piel a sintomatizar distintos tipos de heridas en la piel, alergias, brotes, porque todos los excesos van a ser brotes. Todos los excesos van a ser, o exceso de emociones como ira, rabia, enojo, frustración, todas las itis, colitis, rinitis, todo lo que gastritis, todas las irritaciones de dermatitis, todo lo que sea la piel irritada. Entonces, es la manera en que tu cuerpo está diciendo, bueno, tenemos un sobreexceso de energía, tú no sabes procesarlo, lo proceso con el cuerpo y vamos liberando energía de alguna manera. Entonces ahí viene el tema de, ok. Dime. ahí surgió una duda. Y cuando es demasiado grande, por ejemplo, estamos en una situación que ya no es sostenible y yo sigo sosteniéndola y no quiero soltarla, no quiero soltarla. Ahí, como el ser es lo que somos y el ser está conectado al todo, ahí el todo también hace parte y de repente crea situaciones donde te obliga a soltar aquello. Sí, se llaman fracturas de tobillo, fracturas de pierna, Exacto. fracturas de brazo, fracturas de mano, quebraduras de pierna, quebraduras de mano. Se llaman accidentes de tránsito, se llaman momentos donde casi viste la muerte. De hecho, hay muchas personas que les ha cambiado la vida en un momento de iban en crisis en la vida y se estrellan fuertemente y se vuelven muy espirituales. Exacto. Algunas Ahí, pasan. como que ahí comprenden a través de esa intensidad Sí. y lo que sucedió, como que le obliga también a parar, porque no paran. Tienen que tener, en esas situaciones, a veces tienen que tener una lesión, algo que los haga no moverse y estar consigo para poder como hacerse espacio. Sí, la energía es proporcional al suceso, porque imagínate que crece un árbol grande, ¿no? Un tronco, no sé de cuánto, 10 metros de ancho, y crece un árbol gigante para arriba. Pero también imagina que una de sus ramas es muy gruesa.
Y crece un poquito, crece 1 metro y no pasa nada, muy gruesa, pero no pasa nada. Pero empieza a alargarse y crece para afuera. Crece tanto esa rama de manera desmedida y en un ángulo abierto que finalmente creció mucho, mucho. ¿Y qué va a pasar si crece desmedidamente en una dirección opuesta? Se va a descuajar. Y cuando se descuaja, se cae suavecito o es un. Cae Y según su peso. cae con su propio peso, con el propio peso de todo el tamaño que creció. Y el momento del descuaje es un momento de mucha intensidad. Se siente un sonido muy fuerte. Es la liberación de esa energía porque toda la tensión estaba justo en esta parte donde se genera la Y. Aquí está el tronco y aquí está la Y y toda la tensión queda acá. Entonces, si bien el tronco crecía la otra rama crecía para acá, el punto de mayor intensidad era en este lugar. ¿Y qué hace por las leyes de este universo? Dice, mira, puedes crecer en la forma que tienes, en el ángulo que tienes, hasta cierto punto, para darte cuenta que por ahí no es. Y si creces más de eso, la experiencia explota. Entonces, creciste más de eso y explota todo el mundo. No es de a poco, no es que te corta la puntita y después la puntita, después la puntita y después no, es de golpe. O sea, se cayó el edificio completo de un viaje. Entonces. Y ese derrumbe ayuda a derrumbar cierta como identidad falsa. Sí. Que habitaba dentro nuestro. Sí, el tema es que como nosotros nos creemos la rama, nos creemos ese lugar, cuando se cae el edificio se cae con nosotros adentro. En realidad no es con nosotros, es con nuestro ego adentro. Porque es mi ego proyectado dentro de mi idea de lo que es mi vida. Y cuando se cae tu imperio. Ahí es la crisis. Ahí es la crisis. Yo estoy muriendo prácticamente. Sí, literalmente, sí. Está muriendo tu ego allí. Y entonces va a pasar por la pérdida, va a pasar por el desapego. Y si no sabe desapegarse, va a pasar por el dolor, el sufrimiento, porque no se quiere desapegar de sus cenizas. Claro. Entonces, claro, puede pasar por la frustración, el enojo, la no aceptación, la negación, hasta que empieza por la aceptación y entonces empieza a ver y empieza a distanciar. Todo esto vas a ser invitado a verlo, puedes verlo de un viaje y liberarte inmediatamente. O sea, no hay tiempo, no hay una regla de tiempo, puedes liberarte inmediatamente. Si lo ves te llega un momento de conciencia y decides verlo. Pero si lo haces con negación, ahí te va a empezar a sopesar. Claro, va a tomar más tiempo y con más sufrimiento. Sí. Hasta que te llegue el nivel de inteligencia emocional, mental, espiritual suficiente para que digas, ok, esto sucedió y esto funciona diferente. Entonces, el tomar conciencia es este acto de unir ser, alma, cuerpo, mente, emociones, todo en uno, toda una línea y poder ver con transparencia todo tu cuerpo y habitar eso. Y eso se hace a través de un efecto expansión como una onda, pero que es una esfera que se expande circular, que es una onda expansiva circular, esférica, para en todas direcciones. Y eso es estar en conciencia. Entonces estás en 360 grados todo el tiempo pendiente de todo. Y el pensamiento funciona a nivel lineal. Puede estar pendiente de aquí, estar pendiente de esto, después de esto, después de esto, después de esto, después de esto, o así, o uno de ellos, pero siempre es en forma lineal. Entonces el pensamiento, este sería el pensamiento y ve este dedo. Es como funcionan los lectores de disco de cualquier tipo, como un tocadisco antiguo que tenía la aguja y va a la esfera, que sería el disco, que sería el femenino, el masculino, y de ahí pone una sola y extrae algo de ahí. Pero en el disco que es el femenino de allí, tiene todas las canciones ahí, toda la información guardada y toda la música guardada ahí. Y lo que se hace es, uno la extrae a través de esta expresión y la hace viajar, la hace vibrar para poder traerla a este plano. Entonces, cuando uno entra en estados meditativos, se vuelve el disco. Comprendes los espacios y después tú libremente puedes moverte con esta aguja para leer lo que sea, pero ya tienes la simultaneidad. En cambio,
si en vez de crear un disco tú creas un masculino para que sea leído por otro masculino, es súper ineficiente. Porque ya no ves todo el disco, vas a ver este puntito de todo el disco, vas a ver solo este punto, ofrecer solo este punto y este toca solo este punto. Así que no hay diversidad. Claro. Y ese es uno de los mayores conflictos que estamos enfrentando, como vemos todo a través del pensamiento. Y el pensamiento principalmente es luz, y luz tiene que ver con la energía masculina. Entonces no percibe el todo, no percibe la oscuridad. Cuando uno va avanzando en la meditación se va haciendo consciente de ello. Yo Sí. a veces en las sesiones que he hecho de meditación, las personas se han dado cuenta, bueno, yo también me he dado cuenta Así es entretenido. de que, por ejemplo, si estoy desde el pensamiento normalmente antes de meditar, por ejemplo, y estoy mirando para afuera y veo una gaviota y me pongo a mirar la gaviota desde el pensamiento, solo veo la gaviota y empiezo a decir, uy, qué fea esa gaviota, está con sus plumas así como toda desordenada, ahí ya me enfoqué en las plumas, se me perdió el pico de la gaviota, los ojos. Hay un Entonces, referente mental con el cual estás comparando. exacto, entonces como que todo se califica, se juzga y solo lo que uno tiene como objetivo, pero Sí. en un momento en que uno medita es como que de a poco va dándose cuenta de los pensamientos, los va dejando de lado, se va limpiando y va observando sin el filtro de la mente, sin ese analizar y juzgar, y empieza a observar o sentir todas las cosas al mismo tiempo, la gaviota, el sonido de la gaviota quizá, el sonido del mar, el sonido de los autos, tu cuerpo, el sol, el calor del sol, el viento y todo a la vez. Y las personas después de terminar, yo los converso con ellos y les sorprende a veces el haber podido percibir y darse cuenta que hay tantos estímulos alrededor de los cuales ellos no son conscientes, Ajá. porque al trabajar desde la mente, claro, pues uno separa las cosas y todo lo demás se pierde, pero cuando uno está desde la conciencia, todo se puede sentir a la vez y nada se etiqueta, porque al etiquetarlo te vas a la mente, entonces lo separas. Sí. Pero si no lo etiquetas, si no lo conceptualizas o si no lo trabajas desde la mente, se siente todo a la vez. Sí. Y mientras más consciente vas, más puedes sentir. Ahí es cuando yo creo que empieza a llegar a sentir Claro, lo más sutil. claro. Em, lo que más me interesa a mí, como ojalá pudiera explicar esto tan claro, es entender que cuando ocupamos el pensamiento es como activar un puntero láser. El puntero láser es muy eficiente para apuntar en un lugar, pero solamente te va a apuntar al lugar pequeño que está apuntando y se desentiende de alumbrar todo el resto. No es una luz que alumbra 360 grados, es al revés. Concentra todo el punto y ahí está. Y ese punto lo hace perfecto, está allí. Pero si queremos ver el todo con un puntero láser, va a ser súper ineficiente. Porque es como también ver por un telescopio. O sea, el telescopio es maravilloso para hacerle un zoom a algo y verlo lejos, pero no te es útil para ver 360 grados porque es tan pequeño el lente en el que estás viendo que tienes un margen muy pequeño para ver. Entonces, de aquí es donde vienen estos aspectos que uno comienza a comprender a través de la meditación. Hay movimientos de concentración, que sería la vara en la magia. En los libros de magia, en los libros de sabiduría antigua te hablan de la vara, ese sería el pensamiento agudizado. Y te hablan del cáliz, que el cáliz es la maceta, el útero, el receptor, el movimiento para donde se canaliza algo, donde viene la luz, por ejemplo, tú la recibes. Ese es el femenino. Y es el espacio, los espacios, ya sea el espacio de la habitación, sea mi espacio interior, sea los espacios de una mente abierta. Entonces, allí te permite ver estos dos aspectos. El corazón, cuando se expande, se contrae, se expande, se contrae la respiración. Cuando inhalas, cuando exhalas, los dos movimientos. Ahí hay uno que es, y hay uno que es el espacio. Y
Y ahora que hablas de eso, del espacio y de como lo del láser, se me vino algo a la mente y es como, si es que tú no eres consciente, no percibes el espacio, entonces ese láser que tú concentras se va a ir a cualquier estímulo que aparezca, pero si te haces consciente de todo, tú puedes elegir a dónde apunta el láser en cada momento. Entonces, si yo quiero controlar a los demás, ¿cómo me conviene entrenarlos? ¿Que sean punteros láser o que sean Punteros láser. Sí. ¿Y cómo nos han educado a nosotros? Así, desde el Así. pensamiento. Porque, Que apunten acá, porque apunten es súper acá. fácil controlar. Exacto. Si no saben las opciones, Si no solo sabes. quedan con la que ellos te dan. Sí. Por eso es que, por ejemplo, las elecciones políticas pueden elegir al político que quieran entre estos dos candidatos. Claro, apunta aquí o aquí. Ah, exactamente. Porque si no diría, mira, en Chile hay 16 millones de habitantes. Se elige entre uno de los 16 millones de habitantes el que a ti te interese. Claro. Bueno, ahí sería, hay candidatos. Entonces, todo es parte de el control. Entonces, si quieres liberarte, medita. Si quieres una vida libre, medita. Si quieres conocerte, medita. Si quieres vivir engañado, concéntrate en lo que te ofrecen y sigue lo que te ofrecen y ve cómo te va. Que es como nos está yendo en los últimos 1000 años, quizá en esta humanidad 2000 años, no sé cuánto ya llevará así. Y si hablamos de meditación, hay diferentes prácticas. O sea, la meditación es como de ahí, como yo lo veo como que la meditación de sentarse y estar con uno es como la básica, pero de ahí pueden salir muchas otras aristas. Sí, es cierto. De hecho, es útil porque desde la conceptualización de nuevo, mira, uno piensa, oye, pero una meditación de yoga comparado con una meditación de, no sé, pongámosle otra técnica, a ver, el Magnify Healing, comparado con una meditación taoísta, plena, con una meditación de atención plena, del mindfulness, del budismo, claro, la mente se confunde porque cree que son formas diferentes. Claro. Porque como es que esta amarilla, esta azul, esta verde, esta roja, son todas diferentes. ¿O cuál es la más poderosa? ¿Cuál es la que me acerca más a Dios al tiro? No, ninguna. Lo que pasa es que todas son meditaciones. Lo que pasa es que esa forma la aprendieron allá, esa forma la aprendieron acá y se parecen mucho en muchos aspectos y algunas cosas cambian. Es como en los distintos idiomas, para describir al sol hay distintas maneras. Nosotros le decimos sol acá, en inglés le dicen sun, en otro idioma les dirán vaya a saber cómo, y por cada idioma hay una forma de ponerle... pero sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. La mente se confunde, el pensamiento se confunde con las distintas formas, porque como el pensamiento es forma, cuando ve formas diferentes se confunde. Y entonces dice, que hay 20 formas de llamar al sol, me las debe aprender todas, porque seguramente cada una sirve para algo diferente. No, todas son herramientas que están hablando de algo, que son conceptos que hablan de algo que es el equivalente. Entonces, no perderse en las formas de lo que hay, sí ver cuál te hace sentido. Hay meditaciones para el amanecer, para el atardecer, para concentrarse, para relajarse, oye, ¿cuál es mejor? Es que esas son, mira, podría hablar de dos grandes conjuntos de meditación. Unas con propósito y otras sin propósito. Unas de acción y unas de no acción. La meditación de no acción, tú te sientas, te pones a meditar, a respirar y a disolverte, lo que sea que hay. Y que se disuelvan los pensamientos, te empiezas a centrar simplemente en ti, ese es todo el propósito, y te van a aparecer cosas, y tú sigues centrado en ti. A medida que aparecen cosas y tú te centras en ti, como no hay atención, se empiezan a desvanecer. Y te lleva a un punto de meditaciones de direccionar la atención a algo para explorarlo. Entonces, te centras te dicen, por ejemplo, ya, tal tipo de respiración, actívala hasta el movimiento, visualiza esto ahora, imagínate esto ahora, te llevan a través de algo que te va a manifestar otro aspecto. Entonces, podríamos decir que hay dos grandes caminos y encima de esos distintas formas, distintas expresiones.
Entonces encontrar de repente, oye, en esta meditación de esta línea no me gustó, bueno, ve otras, todas te van a llevar a tu ser, los acercamientos son diferentes. También es útil encontrarse con personas que uno resuene, que sientas, aquí me siento cómoda, cómodo, para poder iniciar un camino de aprendizaje, de estudio, o ya sea que te pusiste a estudiar tú mismo, o venía en ti la posibilidad y lo empezaste a explorar nomás, maravilloso, si no hay manera, No hay una única manera. exactamente, no hay una única manera. Eso que tú dices también de las formas, yo recuerdo, me viene a la mente que cuando yo medité y me conecté mucho conmigo y después viajé y todo, como que podía sentir todo, así como me refiero a, no sé, pues en el viaje podía sentir las cosas sin tener que pensarlas, disfrutaba el momento, estaba en el momento. Y después, y claro, pues yo me perdí en la forma. En esos momentos en que yo estaba ahí, estaba también, podría decirse, meditando, conectado conmigo. No estaba, no me absorbía el pensamiento, sino que observaba lo que había dentro mío y además observaba el exterior, todo lo podía sentir. Pero hubo un momento en que el tiempo en el viaje no me daba para meditar, o no me daba el tiempo para meditar, y yo decía, ahí empezaron a aparecer pensamientos de, uy, no estoy dándome el tiempo para meditar. Y como que eso me generaba cosas dentro, pero siendo que realmente quizás no tenía el tiempo para meditar, pero sí lo estaba haciendo de, como de otra forma, por decirlo así, al apreciar las cosas, al, no sé, era como hacer una práctica de atención plena en mi diario, pero yo no me daba cuenta, para mí tenía que meditar, para mí no estaba haciendo otra forma de meditación en ese momento, entonces eso me generaba incomodidad y ahí como que me empezaba a alejar también de mí mismo hasta que me alejé y después una persona en el viaje me hizo entender, pero es que quizá en este momento no era necesario que medites, quizá ya lo tiene algo incorporado. Ahí lo empecé a observar y claro, pero ya me había alejado bastante. No sé si se puede entender. Sí, me acuerdo, al principio, claro, yo también meditaba y después me causó la duda, oye, ¿puedo traer este estado a la vigilia? Empecé a practicar traer el estado a la vigilia. Y claro, podía salirme del estado meditativo, llegar a la vigilia y cada vez lo pude prolongar más tiempo. Y estar en el cotidiano en estados meditativos. Así que se puede, no es tan potente o se puede ir degradando de repente en el consciente. O después te pones a meditar de nuevo y recargas las pilas y cada vez se puede traer más. Otro aspecto que quería nombrar para ya ir cerrando este tema era no confundirse con lo que tenga que ver con la forma que se habla de las deidades o de la deidad. Te vas a la India, te vas a encontrar, por ejemplo, con que están los dioses como hindúes, y uno dice, pero ¿cómo está? Nosotros nos decían que existe Dios, y después no, que no existe Dios, y después el universo, y después Y Krishna y y Allah. Krishna, y claro, y que es Buda entonces, y que es y Ganesha y Lakshmi, y se queda la crema, y uno dice como, oye, ¿a cuál le rezo? Porque es lo mismo, es distintas maneras, distintas formas de referirse al sol, por así decirlo. Entonces, estamos hablando de equivalentes, no perderse en las formas. Son distintas vías, llamémosle técnicas, o distintas casillas de correo de la misma persona. Es como uno, si digo, yo tengo, mi nombre es Adolfo y tengo Adolfo 1, Adolfo 2, Adolfo 54.500, siguen siendo todas mis casillas, así que cualquier correo que llegue me va a llegar a mí. Ya es exactamente un equivalente. Entonces, en la India, por ejemplo, con las deidades que tienen, hablan de aspectos de la divinidad y se acercan a aspectos, por decirse, a un brazo de Dios, a una pierna de Dios, por ocupar el concepto de Dios como conexión. Que uno representa la fortaleza, uno representa este estado vibratorio. Claro, para conceptualizarlo es más fácil y acercarse de una manera para quien quiera. No es necesario, también puedes hacerlo de otras maneras. Entonces, es eso, es acercarse con distintas formas a encarnar los estados, porque en el gran secreto finalmente de
la existencia es que la energía atrae la energía. Somos lo que vibramos, no lo que pensamos, somos lo que vibramos. Entonces, lo que sea que estés contemplando dentro de ti, sintiendo dentro de ti, es lo que estás emanando vibratoriamente, y por ley universal la vibración atrae más de lo mismo. Si tú quieres cambiar tu realidad, vibra diferente. Quiere decir, huele, siente, percibe, siéntelo con tu carne, visualízalo, oye, un estado de paz, un estado de amor. Y ahí es donde entra lo útil de la meditación. Cuando te pones a meditar y te observas, te das cuenta que estás lleno de cachureo, estás emitiendo todas estas voces, ¿cierto? Al principio, ¿qué parece? Parece que al principio meditando parece una autopista, que te metiste en medio de la autopista en Santiago con tránsito. Esquivando los autos. ¿Sí? Exactamente, y bocinazo y gente gritándote. Y tú dices, oye, yo vine a meditar para relajarme y estoy metido en un lugar tremendamente estresado. O sea, estoy quedando peor. No. Estás meditando. Eso es meditar. Eso es una de las cosas más confusas. Estás observando. Sí, porque uno dice, oye, yo voy a meditar para estar en paz, para estar en calma, para... Sí, lo vas a conseguir. Entonces, contémplate y date cuenta de la cantidad de ruido que tienes. Y mantente contemplando. A medida que contemplas, el ruido va a irse disolviendo. Y a medida que te vas volviendo consciente de que estás, métale con un bombo adentro, va a decir tu conciencia, no tienes que hacer un acto. Te vas a dar cuenta, no quiero golpear más esto, y de repente va a cesar. Y así van a aparecer familiares, tíos, primas, cosas del día a día, cosas de ayer, cosas tuyas, cosas de la infancia, y van a ir saliendo una tras otra, se van a ir como disolviendo. Al principio te pasan y como, oh, aquí está, y te van a querer distraerte. Lo que buscan es que los atiendas. ¿Por qué buscan que los atiendas? Porque son memorias, son energías que se están desprendiendo de ti y que antes tenían una atención muy privilegiada dentro tuyo, un lugar donde te hacían mirarlos siempre. Pero al desprenderse dentro de ti, empiezan a morir, porque no son sustentables por sí mismas, necesitan tu atención, tu energía. Son como parásitos. Parásitos dentro tuyo que, como no están en amor, porque amor es la única ecuación de energía completamente eficiente, como si no es una frecuencia de amor, va a ser una frecuencia de dependencia, un parásito. Y por ejemplo, esa frustración, ese miedo, esa incomodidad que viviste en algún momento, que te quedó guardado, está ahí quemándote energía. Está enchufado a ti, tú eres el circuito eléctrico, está enchufado a ti, te está drenando para funcionar. Y cuando aparece es porque se está liberando de ti, pero es consciente de alguna manera, porque es una especie de parásito, es consciente que se va a morir. Y dice, no quiero morir, así que te hace una segunda pasada y te pasa por acá adelante, por esta altura, más o menos lo vas a ver cuando estás meditando, y sale muy vívido y te dice como es su último esfuerzo, oye, mira, acá hay aquí de nuevo, oye, ¿te acuerdas esta vez cuando con tu pareja te dijo esto, o tu expareja hace años te dijo esto, y te dolió mucho, y te pone algo muy intenso para que tú vuelvas a meterte en la escena y vuelvas a empezar a padecer los síntomas, y con eso te come energía de nuevo y se mantiene viva la escena. Entonces, el poder disolverlas completamente, el poder atender a eso, ya, ahí se desvanece completamente, pasa, caduca, y eso sí es meditar. La primera semana es la más bulliciosa. La primera semana van a haber bocinazos de auto, protesta dentro tuyo, bla, bla, bla. Y después de un tiempo vas a empezar a entender que, oye, ahora siento espacio. Te vas a dar cuenta que al principio percibes que todo pequeño está lleno de gente. Después vas a sentir que hay más espacio, hay un poquito de silencio, y cada vez vas a sentir más espacio y vas a sentir más calma, y te vas a ir conociendo, y ese mismo espacio te va a ir enseñando en retrospectiva. De hecho, la primera semana de eso es como la primera semana de practicar cualquier cosa. No sé, pues si uno va al gimnasio, la primera semana también es intensa, agotadora, pero ya después el cuerpo va agarrando el ritmo y ya después se vuelve es lo mismo. Sí, al principio casi el cuerpo quiere rendirse al tiro. Es la inercia, la resistencia. Mucho estrés, mucho... Sí, en el plano de energía también está esta inercia de, por ejemplo, mover un mueble, que al principio te cuesta mover el mueble, pero una vez que salió del estado de inercia ya lo estás moviendo, pesa mucho menos. Claro. Es ese primer movimiento que toca llevarlo en acción. De hecho me hace sentido, porque ahí es cuando uno también para,
por un tiempo, por ejemplo, estoy meditando y después dejo de hacerlo por un largo tiempo, empiezo a caer de a poco, gradualmente, como bajando mi vibración, mi Ajá, conciencia, y después de nuevo empujar y también cuesta de nuevo porque está ahí comenzando otra vez. exactamente. Mm, Me hace sentido. ¿Algo más que agregar? Mm, con respecto a lo que había dicho, una vivencia nomás que se me vino mientras Ujú. que no quise interrumpir, pero cuando hablaba de no perderse en las formas, yo fui a la casa de un amigo donde conversé con su papá, que es re simpático, Ujú. conversamos, y me empezó a hablar de Dios. Me dijo, ¿tú has conocido a Dios? Y yo no sabía en qué sentido lo preguntaba, pero yo le respondí que quizás lo he sentido un acercamiento, que en un momento cuando me sentía como en paz, en amor, sentía que estaba en conexión con todo. Y si Dios es todo, viéndolo mentalmente, como que podría decirse que sí lo sentí. No sé si lo conocí, no sé si es a lo que él se refería. Después me empezó a preguntar si es que, como yéndose hacia su área, como de su religión, Mm, que era desde el Dios del cristianismo y que la salvación está en Jesús. Y yo le dije, claro, yo trato de, me preguntó si había leído la Biblia, y yo, la verdad es que sí he querido hacerlo, pero todavía no tengo ese impulso pero no solo la Biblia, sino que leer las diferentes, como los diferentes libros de diferentes lugares y ver el fondo que apuntan a lo mismo, así como, ujú. pero claro, él, como que se iba en la forma, pude percibir, solo me quedé observando, tratando de observar, pude percibir que se iba mucho en la forma diciendo, ya, pero Buda, él vivió hasta cierto tiempo, Krishna también, no sé si es que lo conoció, o sea, si es que leyó acerca de eso, pero decía que la diferencia con Jesús es que Jesús murió y después resucitó al tercer día y nadie más ha hecho eso, entonces la salvación está en él y ese es el camino porque Ujú. es distinto al resto. Entonces ahí yo sentí que en el fondo se estaba perdiendo la forma y muy desde el pensamiento, muy desde Sí, observar todo, desde el analizar, claro, desde la mente, en vez del sentir, que como tú dices, hay muchos caminos, y él eliminó todo otro camino y solo dice que por ahí se puede, pero claro, aborda las cosas desde la mente y de ahí uno se puede ir alejando sin darse cuenta. de hecho, es algo que me llama la atención es que en realidad, desde mi punto de vista, ¿Mm? Jesús, alguien que me hace mucho sentido porque habló de amor y te habló de que tú eres amor y tú eres tu templo, punto. Esas son las cosas más álgidas que dijo. Luego él hacía cosas para ayudar a los demás mientras padecían muchas cosas, hacer sanación. Claro, Pero él no se vanagloriaba de la sanación, él decía, conéctate con el amor y punto. claro, no decía, venérame. No porque hoy en día, llamémoslo así, cualquier idiota podría tener la tecnología suficiente para volar con su propio cuerpo. Y si apareciera en otro tiempo diría, no, es que este hombre voló, así que es un sabio. Podría ser un idiota, un déspota, un tirano, y estar volando. Y eso no te hace más. O renacer tampoco te hace más. Volver de la muerte tampoco te hace más. El tema es, está la historia de Rasputín, ¿no? Sí, sí, Rasputín. No sé si has escuchado a Rasputín. Rasputín es un caso muy extraño, documentado, según lo que se dice. Que el tipo le dispararon, lo tiraron bajo el agua, lo ahorcaron y el tipo no se moría. Y finalmente creo que lo decapitaron o algo así. No me acuerdo bien los pasos, pero era un tema muy extraño. Está documentado que el tipo no moría con nada. Y era un tipo de mucha crueldad. Sí, por eso, entonces, ¿me entiendes? O sea, O sea, en el fondo es el mensaje que, el o mensaje del Estado, bueno, eso, el exacto, Estado, el te Estado vengo a hablar que... de amor, de paz y la conexión contigo. Esa es la parte interesante. Mm, Eh, si llega en un Ferrari, entonces es más espiritual que si llegó en un Lada, ¿me entiendes? claro, Porque el logro es mayor. No, no dijo quizás de Jesús, pudo, sino Jesús habría dicho esto. Mira todos los milagros que hice, ¿cómo no voy a creer en el Padre? No, no parte así.
Entonces, pero cuando conoces el camino, te empiezas a dar cuenta que es para acá y es para allá. Y es individual. Es individual y el estar en esa conexión se vuelve conexión con el todo. Y claro, eso por ejemplo hace que, en el caso específico que vi, que esta persona, al pensar que la salvación, por decirlo así, o la espiritualidad está en Jesús, lo ubica afuera. Entonces busca hacia afuera, en la Claro, Biblia, y claro. no va hacia adentro. Entonces Sí. termina alejándose. Quizá en algún momento lo sintió porque fue hacia adentro por alguna razón, Mm, y lo sintió, pero después ya lo empezó a conceptualizar y ya de nuevo sí. lo busca hacia... Los argumentos, de hecho, si le pones atención a lo que dice Jesús, no te dice que lo sigas, que no seas su fan, te dice síguete, Mm, síguete. Y te dice no creas en la iglesia, no hay templos afuera. Y la iglesia dice no, pero es que ahí se equivocó y lo que quiso decir, y eso es interpretación humana, estamos llenos de interpretaciones. claro. Hay cosas por ahí en la Biblia interesantes, pasajes, meditaciones, o sea, reflexiones interesantes, cosas interesantes, aseveraciones interesantes. Como cuando dice Pero tiene un poco y un poco. Dime algo. que es como cuando lo crucifican y él dice perdónalos, no saben lo que hacen, es porque la gente está inconsciente de sí mismo, actúa desde el inconsciente, no saben quiénes son, no hay conexión consigo mismo. Me tocó mucho, justo la semana pasada en un taller me tocaba hablar sobre eso, de cómo esa escena se ocupaba en la historia para trabajar la culpa, para generar la culpa. Más encima ni siquiera se entendió lo que quiso decir, o sea, es como, en el fondo dijo, los veo en amor, y ya. Claro, Los veo en amor a ustedes, me veo amor en a mí, que con estoy eso en esta no los experiencia. condenó a nada nunca. Nada. Y nosotros interpretamos el culpable tiene que cargar la cruz con sus pecados y entonces él fue castigado. Entonces cada vez que entonces nos, se nos vende esta idea de que uno y la culpa va con uno y que los culpables entonces tenemos que pagar con dolor porque es la manera de expiar la culpa. Nos enseña que la manera de expiar la culpa es que tú pases por dolor y el dolor y el sufrimiento te hace digno, o sea que primero eres indigno, te hace digno para poder ser visto a través de los ojos de este Dios, de la idea de Dios. Claro, de ese Dios que también se ve como alguien externo. Exactamente. Entonces, después, cuando queremos ser buenos samaritanos, buenas personas, andamos con la culpa todo el rato. Porque de hecho, ay, disculpa, ay, esto, disculpa, ay, que me siento culpable por esto, no, yo soy culpable, ay, ¿quién hizo esto? Ay, yo soy culpable. Nos llamamos la culpa para todo y nos castigamos. Sí, y ahí en el subconsciente una forma de castigo activo, intrínseco, porque te dice, ¿de qué parte fue tu culpa de esta? Ah, ya tenés que pegarte 4 reglazos en la mano y ahí la expías. Ah, ya, ¿de qué porte? No, es que iba caminando con mi pareja y miré para el lado y ahora me siento culpable. Ah, ya tenéis que, no sé, regalarle tanta cantidad de flores, tantas cosas de actos amorosos para expiar tu culpa porque de una vez teniendo eso quedas en cero porque abriste una... No, es esa connotación de generar acciones que vayan un poco en que te cuesten algo, que te duelan, para y una de las cosas más claras es que la energía atrae la energía. O sea que si pulsas dolor, atraes dolor. Si pulsas miseria, atraes miseria. Si pulsas castigarte, someterte, traes más castigos. Y Jesús te dijo, trae amor. Vibra en amor. ¿Cómo de la culpa llegas al amor? Eso no existe. Lo que pasa es que la culpa es como vas caminando por el agua, por arriba del agua y te pones un ancla y te hundes. Y claro, cuando sueltas el ancla, vuelves a flote. Y tú dices, viste, enmendé mi situación. No, si lo que pasa es que te pusiste un ancla y te hundiste. Y porque la soltaste volviste a flote, que es tu estado natural. Entonces tenemos esa tremenda confusión de cada vez que vas caminando por arriba alguien te dice, no, ponte un ancla porque lo hiciste mal y te hundes tú. Y nosotros decidimos darle poder a eso que nos Decidimos dicen. darle poder a eso, sí. Cuando en realidad tú le dices, no, gracias, quédate tú con tu ancla y el que se hunde es el otro.
y tú sigues caminando por arriba del agua, no te pasa nada porque vas pleno en esa forma de andar. Si vas practicando amor, traes amor, por eso también se dice, se enseña con el ejemplo. Los maestros, Jesús un maestro, enseña con el ejemplo, enseñó con el ejemplo a hacer amor. Ser amor, él practicaba ser amor todo el tiempo. Ser amor. Y luego desde su ser, ocupaba sus herramientas como el intelecto, por ejemplo, el idioma y información. Pero es ser amor. La meditación es una vía para encontrarte con el ser. Y el ser es amor. Entonces ahí te encuentras con el amor y ahí desde ese estado le enseñas a tus partes, a tu cuerpo, a tu mente a funcionar en amor. Exacto. O sea, en el fondo, en vez de, después de ocupar la vía de la meditación, partiendo al principio, antes de meditar, que uno ocupaba la mente para el ego sin darse cuenta, como para alimentar el ego. Después cuando te observas y te das cuenta, uy, yo no soy esto, y empiezas a sentir realmente lo que eres, y ahí empiezas a sentir el amor, entonces después la mente, ahí tiene la capacidad para ocupar la mente en servicio del amor. Sí. Y bueno, y todo lo que puedas ocupar, sí. Todas las herramientas que existan. Me acabo de recordar una no sé cómo decirlo, un cuento que pongo, o una historia que pongo siempre de comparación, que es para dejar en evidencia lo ridículo que es estas estructuras de creencias. Es, si ves a un bebé, se supone que todos nacen pecadores, ¿no? Por esta creencia. No sé si todavía está así, pero bueno. Si todos nacen pecadores, tú ves a un bebé y es lo más puro que hay. El estado más puro que he visto de los seres humanos es cuando son bebés. Claro. Completamente se sienten los angelitos dando vuelta ahí. Y luego tú ves a los que se supone que son cercanos a Dios, por ejemplo, en la iglesia son los curas y muchas otras personas que se supone que son cercanos. Y si tú te pones a ver, ¿con cuál te dirías si te dices, ahí viéndolo, cuál crees que es más cercano a Dios? Yo me voy con los bebés. Tienen mucha más luz, mucha más radiancia, inocencia, pureza, encanto. Es que no están contaminados todavía. No. Pero se supone que es el otro el que te acerca a Dios, entonces te está acercando o te está alejando, ese es el gran punto. Nuestra cultura nos aleja o nos acerca. Claro. Porque si no habríamos de ser todos radiantes como bebés, estados plenos y tremendamente gozosos. Claro. Entonces la observación es algo muy poderoso. La creencia ciega también puede ser muy poderosa. Porque haces que otro vea y tú simplemente acatas y no vives las intensidades de tu ser. Entonces también pero puede ser peligroso. Puede ser peligroso como porque lo que ya te sucedió dice, con Hitler. Sí, como lo que sucedió bueno, lo que todas las guerras. Claro. Sí, estamos llenos de guerras todavía. Y todas son por buenas razones, desde el bando de allá y desde el bando de acá. No, desde acá son los buenos, de acá son los malos, de acá son los buenos, de allá son los malos. Matar gente está justificado por Dios, porque te bendicen por Dios para ir a matar a los otros humanos, y del otro lado también te bendicen por Dios para ir a matar a los otros. Y entonces empieza a ser como medio ridículo el tema, porque no tiene sentido. Claro, pensando siempre da para todo. El pensamiento siempre da para todo. Porque el pensamiento es dual. El pensamiento ve lineal. Como ve lineal, nunca tiene la perspectiva completa. Así que viendo un punto, no entiende la concepción de todo. Como ver el lápiz, en vez de verlo horizontal, tú lo giras y lo ves de esta manera y no ves la profundidad del lápiz. No entiendes cómo esa parte de ver la parte de arriba, que podría ser, por ejemplo, un círculo plano, no ves el largo del lápiz. Porque ves a uno y lo que puedes hacer es sacar la primera capa y vas a ver la otra, pero te va a demorar mucho. Cuando ves circular, tú puedes ver la concepción en todas las dimensiones, en todas sus formas simultáneamente. Entonces, ahí tienes la visión completa y puedes tomar una decisión que realmente es inclusiva. Ese es el tema con la inclusividad, es un chiste en el sentido de cómo está pensada y el pensamiento es polarizado, jamás va a ser inclusivo, porque el pensamiento inclusivo lo único que hace es ver de este lado o ver desde este otro lado, o ver desde arriba, desde abajo, porque es polarizado. Entonces,
pensar es polaridad. Jamás puedes llegar a la unidad en pensar, porque pensar es polaridad, por lo positivo o por lo negativo, viendo desde la luz, viendo desde la oscuridad, que es la manera en que podemos experimentar este mundo. Este mundo es luz y oscuridad, de hecho este es un planeta oscuro. Tenemos estrellas, por ejemplo, como el Sol, que iluminan el planeta y vemos luz. Entonces es juego de luz y oscuridad. Si lo ves en todos los niveles, eso se repite en todos los niveles, en microuniverso, en macrouniverso. Entonces, cuando comienzas a comprender que la dualidad es para explorar, pero no es para ser, te das cuenta que el ser es multidimensional, no se basa en la polaridad. Viene un sentir y viene una claridad que trasciende el pensamiento. Y cuando estás allí, es como ser una gota del mar fusionada con el mar. No te cuestionas porque sabes que estás en el mar. Pero en el momento en que piensas, yo me pienso como una gota. Y desde la gota voy a decir, ¿por qué el mar está separado de mí? ¿Por qué no me incluye? Y voy a empezar a crear más gotas y a despertar a más gotas para que vean cómo el mar nos separa. Y ahora somos miles de gotas viendo que el mar nos separa. Cuando en realidad si nosotros soltáramos nuestra supuesta identidad de gota, volveríamos a ser parte del mar. Ya es algo muy similar. Pero eso es algo que se vive. O sea, mientras lo pienses, no va a funcionar. Mientras lo pienses, puede ser que incluso se ataquen las palabras que yo mismo digo, porque eso hace el pensamiento, se va a defender. Exacto. El pensamiento siempre quiere prevalecer en la polaridad, en el punto de vista en el que está basado, porque lo asocia al bien. Entonces se autojustifica existiendo desde el bien. Por eso es que los buenos matan a los malos y por eso que existen las guerras, porque acá están los buenos, acá están los malos, acá están los buenos, acá están los malos, y los de acá dicen ellos son los malos, los de acá dicen ellos son los malos, y de así el pensamiento justifica. Claro. Pero si estás sintiendo y te das cuenta que eres mar y eres parte del mar, ¿qué sentido tiene que yo me ataque, que mi mano ataque a mi otra mano si las dos manos son del mismo cuerpo? No tiene ningún sentido. Si yo soy las manos, y ahí sales de allí. Claro. Pero eso es trascendencia del pensamiento. Claro. Si estás en pensamiento es polaridad. Si estás en polaridad, guerra. Siempre guerra. Siempre vas a estar en contra de algo. Peleando con algo. Claro. Buscándole algo a todo. Buscándole algo a todo. Si estás... Por más que intentemos también explicarlo con las palabras, sí, es como un apuntar nomás a un lugar, sí, que no podemos llegar con ella. Exactamente. Entonces, va en sentir. Sí. De hecho, esto mismo que estamos hablando, no tiene la capacidad de llevar a alguien al lugar real. O sea, esta es una invitación a prueba mejor y ve por último qué pasa. Si estás incómodo, si estás en dolor, si te estás agarrando a pelear con lo que estás escuchando ahora o con otras cosas que has escuchado ahora, prueba y ve qué pasa. Por último, prueba y descarta. Si no te sirvió para nada y dices, no, en realidad no vi nada de eso, bueno. Pero probar, porque ahí realmente se conoce la paz. Claro. Se conoce el amor. Y bueno, con lo que hablábamos tampoco es como para decir, porque hablamos harto de la iglesia y de Jesús y esa es una vía también para llegar, pero cuando no es distorsionado y cuando uno no se encierra en las formas. Yo he conversado con curas que hablan acerca de que no encierran a la gente en tiene que ser aquí, sino que hablan del amor y dicen, si tú estás actuando en base al amor, está bien, no tienes que venir a la iglesia todos los domingos para... hay gente que lo entiende, que lo comprende y que lo siente, más allá de pensarlo, no sé, tiene la capacidad de que la forma no lo absorba y eso es, yo creo que trabajo de la conciencia, de su propio trabajo interno. Sí. De hecho, en todas las áreas he visto personas muy asertivas y muy desasertivas. En todas las gamas. Hablemos chamanes, meditadores, yoga, iglesia, budismo, los Krishna. He encontrado personas súper asertivas, muy conectadas al amor, y he encontrado personas muy desequilibradas, o entre medios, o atrapadas en el pensamiento más el conocimiento, que unas mercochas medias raras.
Entonces es encontrar, o sea, con eso quiero decir que la disciplina no te va, no es una varita mágica. Claro. O sea, me refiero a la práctica de alguna de las líneas, no es una varita mágica. Y ninguno tiene la verdad porque en realidad se trata de uno. Y ahí ver dónde hace sentido, dónde se prenden cositas más allá del intelecto. Esas son herramientas para llegar a dentro nuestro, donde ahí está. Sí. Y se trata de uno. Se trata de uno. Se trata de lo que yo creería, en mi opinión. Ya no se trata de estar en ninguna línea. O sea, ya no estés en taoísmo, hinduismo, catolicismo, en ninguna línea. Claro. Pero sí rescata lo que te haga sentido y conecta con la fuente y punto. Conecta con el amor, conecta con lo que eres. Que no es el concepto que estoy diciendo, es algo que está trasciende el concepto. El concepto es una invitación. Con lo que te vas a encontrar no puedo tocarlo, nadie puede tocarlo. Es algo que se vive. Así que eso. ¿Sí? Oh, muy bueno. Pues estamos entonces. Muchas Gracias. gracias. Y nos vemos por ahí con otro temilla más. Claro.